Dígame la verdad, padre, cuando Dígame. usted llega a un conjunto residencial en Bogotá, ¿qué le piden para entrar? Cuando llega de visita. Generalmente lleva algo en la mano porque usted es un hombre generoso y siempre lleva algo para compartir. Claro que sí. No, piden la cédula normalmente, le piden a uno un documento de identificación. Sí. Un documento. Y a mí me lo piden y yo siempre no tengo amablemente claro, saco mi yo cédula. no tengo la muestro. claro que uno esté obligado o pueda dejar la cédula. Yo creo que yo no dejo. no pueden recibir la cédula porque... Yo no dejo la creo cédula. que hay una Yo tengo un consideración. pase que se venció en el 2002, que es el que siempre dejo. A Mara Consuelo, ¿cómo le va con eso? No, me piden la información y siempre la entrego. Cédula. ¿Y deja la cédula? Lo que pasa El número es que nada más. con el tiempo han empezado a pedir otro documento Distinto a la cédula. a la Sí. cédula. Entonces sí, ¿A normalmente ninguno le piden el reconocimiento carnet facial? del divino No. niño. En Reconocimiento facial no. algunos conjuntos ¿Usted sí le han pedido Pero reconocimiento? yo no sí, en aceptaría. algunos piden o reconocimiento facial o que usted deje un documento diferente a la cédula, Sí. porque aparte del reconocimiento facial le entregan una ficha para entrar, por ejemplo, a una torre. ¿Y usted ha puesto la carita con el reconocimiento Sí, facial? he puesto la Yo carita, he no. regalado mis datos. pero- Yo sí. Eso Pero es regalar datos. Hay unos edificios públicos en los cuales piden el reconocimiento facial, ¿no? En casi Ay, todos, sí. pero Sí. perdón, en casi todos. Yo ayer, por O ejemplo, le entré a toman una foto. clínica y me tocó hacer el reconocimiento facial. Sí. Y nadie me preguntó si quería o no quería. Yo lo hice, pues mejor dicho, me dijeron, ponga la cara ahí No, para pues, si no, entrar no y después entra. póngala Mire, para salir. Esta historia tiene que ver sobre todo con los conjuntos residenciales. Yo no sé si la norma sea distinta con empresas o con sitios públicos como clínicas o hospitales. Pero en conjuntos residenciales, la Superintendencia de Industria y Comercio ha determinado que no están facultados los señores vigilantes ni los administradores a exigirle a usted, María Camila, poner la carita para dejar sus datos biométricos para poder entrar. No está obligado. Le auguro suerte. Eso es como cuando prohibieron que lo fumigaran a uno con alcohol para ingresar a los conjuntos No, pero- residenciales. pero A tiene que pesar de que cumplirse era la norma. Claro, a pesar de que la norma lo decía, entonces yo lo invito a usted a que se ponga a pelear con un vigilante y pierda el tiempo porque No, no, lo deja pero- entrar. pero- no lo perdiste deja el entrar año, perdiste el año. o visitantes. para visitantes. Porque ahí hay una gran Doctora diferencia. Cielo Rusín, que es señora Superintendente de Industria y Comercio, buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Un saludo a la mesa y a la audiencia que nos escucha esta mañana. Mire, esto es muy interesante. ¿Aplica para los residentes o para los visitantes o para los dos, esta normativa? A ver, Ricardo, varias cuestiones que es importante, yo creo, aclarar Señora. para la audiencia y para todos, porque yo creo que todos tenemos dudas en este sentido y de allí la importancia de esta decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio con relación a este conjunto residencial. Ocurre que nosotros tenemos el régimen legal de protección de los datos personales, existe desde 2012, lamentablemente se ha normalizado, como ustedes bien lo comentaban, de hecho yo misma muchas veces he dado el acceso, el reconocimiento facial, etcétera, para entrar a un establecimiento, a un conjunto residencial, incluso un día me sorprendió que para entrar a un restaurante me lo exigían y ya me pareció ya como la tapa, pues dije, No no, puede pero eso ser. no puede ser. ¿Y cuál es el sentido de eso? ¿Yo por qué tengo que dejar acá mis datos? ¿Y qué ocurre? En principio no es de por sí esa recolección, sino el tratamiento que se hace con esos datos, la falta de información precisamente y de consentimiento, digamos, a la hora de entregar esos datos que son sensibles, y son sensibles en la medida en que son plenamente individualizantes. Eso es como el ADN, digamos. Hay datos como la biometría facial, como ese reconocimiento facial, donde uno ya da una plena identidad, y aquí es importante, por ejemplo, poner de presente que esta orden administrativa no es una sanción, sino es una orden, surge por quejas de residentes que estaban diciendo, no quiero que cada vez que entre a mi lugar de residencia tenga que pasar por un reconocimiento facial, me parece invasivo, me parece intrusivo, no veo qué es lo que están haciendo con esos datos, y en efecto cuando fuimos a mirar, pues había una acumulación, digamos, de toda esa como una información que se tenía allí sin respetar lo establecido en el régimen legal en cual debido tratamiento. Y nosotros, ¿qué les estamos diciendo en esta orden? Primero, recordar lo que ya existe, es decir, tiene que mediar un consentimiento, tiene que dar una transparencia, una información en cuanto a cuál es el uso que se están dando a esos datos. No se puede condicionar la voluntad de los ciudadanos cotidianamente, en el sentido, por ejemplo, que para ingresar a algún lugar tengo que hacer ese reconocimiento, si no hay una previa manifestación de voluntad, y si no se me dan también alternativas, por ejemplo, para pues tener ese equilibrio entre eso le iba a seguridad preguntar, porque y eventual violación a la vía data. Si yo no estoy de acuerdo con que se tenga por parte de un conjunto residencial
mi identidad, mis datos biométricos, mis datos de reconocimiento facial, ¿están ellos en la obligación de dar alternativas? Es decir, si yo digo no, ellos tienen que tener un mecanismo que me permita, por un lado, ingresar, pero sobre todo a ellos también tener la identificación de quien ingresa. Sí, se tienen que dar alternativas, no se debe condicionar el acceso, por ejemplo, a un lugar. Se entiende, por ejemplo, ustedes aquí hacían el caso de algunas instituciones públicas, etcétera. Todo esto, digamos, tiene que tener una justificación, tiene que tener unos protocolos y tiene que tener una garantía del debido tratamiento, que en este caso no se cumple. Y normalmente, al decir, hemos normalizado por todo lado que entregamos los datos personales sin saber las repercusiones. Casi que eso también hace parte de una campaña de sensibilización en el sentido de lo sensible que puede ser el otorgamiento y la entrega permanente de nuestros datos sin saber cuál va a ser el uso de este. Entonces, en primera medida, no se puede condicionar ese acceso ni se puede obligar al ciudadano a entregar esos datos. Se le tiene que dar, él tiene que sentirse tranquilo a la hora de entregarlo, tiene que prestar su consentimiento, se le tienen que dar otras alternativas también. Por ejemplo, si en algún momento se normalizó que uno entregara la cédula, después se dijo, no, mire, cualquier documento que me deje aquí en algunas recepciones se hace, pero eso hace parte de esto no es de lo que ustedes decían, totalmente cierto, no es que mañana yo llevo un conjunto y todas las personas de seguridad van a estar al corriente de esta decisión. Esto ya entra dentro de esa campaña, es para que esto no se normalice. Todas las veces que tengamos que pronunciarnos, que emitir órdenes, lo vamos a hacer en esta primera parte, digamos, de sensibilización, y estamos trabajando en una circular, precisamente la superintendencia, que esperamos poder entregarles antes de final de año, en la que todo esto, que los protocolos, el alcance, los límites, etcétera, quede muy bien determinado. De ahí, sí, ya en el marco de nuestras facultades de inspección, vigilancia y control, pues vamos a, digamos, a seguir la siguiente etapa, que ya el que no cumpla, a pesar de tener esa claridad de qué puede, qué no puede hacer y cuáles son los protocolos del tratamiento debido a esos datos, pues lo contrario, pues ya va a acarrear las sanciones de lo que es la violación al régimen legal. Doctora Rusinque, pero la realidad muchas veces suele ser diferente. Yo planteaba el ejemplo de cuando usted llega a un edificio o público o un edificio residencial y usted entra en el conflicto con la persona encargada de la vigilancia y de la seguridad sobre cuál es el mecanismo. Mientras ustedes sacan el protocolo, sacan la resolución, ¿qué debe hacer la persona a la que sí o sí le obligan o implícitamente le toca entregar sus datos biométricos? Eso que hicieron estas personas del conjunto residencial, al ver que no se estaba haciendo el tratamiento, que no les estaban dando alternativas, que les estaban obligando para entrar a su propia residencia permanentemente pasar por un reconocimiento facial con el que no estaban de acuerdo y no les estaban dando garantía de qué se hacía con esa información. Es decir, permanentemente entraron, salieron de su casa y todo el tiempo pasan por una máquina que les dicen, es como un sistema de vigilancia permanente que ellos consideraron muy invasivo. Hay que denunciarlo, hay que presentarnos las quejas para nosotros también poder actuar en consecuencia. Muy seguramente este caso de este conjunto, lo hemos visto, se presenta en muchos lugares. Todas las personas naturales, privadas, públicas que hagan un tratamiento de datos personales están sometidas al cumplimiento del régimen legal. Entonces, efectivamente, esto comienza porque todos empecemos a tener esa claridad en cuanto a la sensibilidad, en cuanto a la no normalidad que hay en que todo el tiempo nos estén exigiendo la entrega de nuestros datos personales, que son sensibles, que su mal uso puede traer consecuencias incluso irreversibles para nosotros como ciudadanos, y una violación a nuestro habeas data. Y también la idea es a que los ciudadanos empecemos precisamente a no normalizar y a exigir que nos presenten, cuando nos dan una información clara, cuando no ha mediado un consentimiento expreso, que nos den alternativas precisamente para no condicionar nuestra voluntad a la entrega de nuestros datos personales. Doctora Rusinque, ¿cuál es la preocupación de fondo? Es decir, voy a un edificio, me piden el reconocimiento facial y si no hacen un tratamiento adecuado de esa información, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es el peligro? ¿Qué pueden hacer con la información Son muchos los riesgos de mi cara? Claro, son muchos los riesgos, porque ¿qué ocurre? Un indebido tratamiento implica que no tengamos seguridad en qué momento se van a suprimir estos datos, con qué fines puedan ser utilizados, a quién puedan ser entregados. Es decir, esto implica una vulnerabilidad que puede traer consecuencias para nuestra identidad, para la seguridad, para, digamos, una violación, una exposición de la habeas data, que es un derecho fundamental. 8:52, Superintendente Cielo Rusinque, muchas gracias y estaremos pendientes del cumplimiento de esta norma. Vale, muchas gracias a ustedes por el espacio. Buen día. Regresamos en segundos. Saludo al comandante